Buenas tardes, jóvenes. ¿Se escuchan? ¿Hay retorno? Buenas tardes, doctor, si se lo escucha bien. Hola, tanto tiempo, mucho tiempo, ¿no? Bueno, pues estamos en esa circunstancia, en esa situación actual que nos está alterando de la parte académica y bueno, pues estamos así, ¿no? Tratando de cumplir la parte académica y desde luego que tenemos que dar continuidad. Sin embargo, la anterior semana estaba en Congreso. Yo soy el secretario de Hacienda de la Federación Universitaria de Docentes y por esa razón es que estaba ausente toda la semana. Era un arduo trabajo, ¿sí? En son, ¿no es cierto?, para la universidad misma, ¿sí? Bien, estamos entrando a este capítulo grande que vamos a hacer en 3 clases. Quizás el jueves también el jueves entremos también a este mismo capítulo de los antimicrobianos. Y tengan en cuenta que es muy importante, ¿sí?, conocer estos fármacos que van a inhibir o destruir los agentes que producen enfermedad, los llamados agentes patógenos, del cual ustedes ya tienen conocimiento por el doctor Benzi, ¿no? En microbiología. Los antimicrobianos es un tema un tanto arduo, pero en odontología no empleamos muchos fármacos, considerando que en la cavidad oral hay bacterias, hay microorganismos, además de virus, parásitos, ¿no?, que pueden causar patología oral, ¿sí?, al tejido duro, al tejido blando. Y ese es el motivo, ¿no?, por el cual tenemos que conocer los principales antimicrobianos. Eh, Bien, para empezar, ¿por qué digo antimicrobianos en vez de antibióticos? Mucho ojo con la terminología. Primero tenemos que conocer las asociaciones biológicas. ¿Qué son las asociaciones biológicas? Es cuando en el mundo, en este planeta, compartimos, ¿no es cierto?, la vida. Hay varios tipos de seres vivos, diferentes reinos, en este caso el vegetal, animal, excluyendo al mineral. Es decir, estamos compartiendo el planeta, distintos tipos de organismos vivos, ¿no?, entre los más simples y los más complejos. En este caso, nosotros somos complejos, ¿no es cierto?, considerando la formación de los tejidos, ¿no?, el sistema nervioso y todo lo que corresponde al humano en sí. Pero tengan en cuenta que hay otros seres vivos que no se les puede ver. Esa es una de las características de este otro grupo, ¿sí? Estos pequeños microorganismos que a simple vista no los vamos a poder ver. Necesitamos microscopio para verlos, ¿sí? Por esa misma razón es de que si bien en el pasado era, bueno, pues cuando había una patología infecciosa, no se podía determinar la etiología, no se conocía qué es lo que causaba tal infección, el absceso y todo eso. Pero con el tiempo, ¿no es cierto?, a través de algunos investigadores que vamos a ver más adelante, han podido observar los agentes que causaban la enfermedad, ¿sí? Que si bien son tan pequeños que pueden hacer de que un sujeto pierda la vida, ¿sí? En este caso, la falla orgánica múltiple, cuando hay una septicemia, ¿sí? Septicemia, infección en la sangre, es decir, en todo lo que es el fluido sanguíneo está presente gérmenes y al final va destruyendo los órganos, va alterando la funcionalidad, alterando el medio interno, la homeostasis y la homeodinámica. Y de esa forma se perdía la vida, ¿sí? Bueno, pues considerando eso, tenemos que conocer a qué decimos parasitismo, simbiosis, antibiosis, comensalismo, ¿sí?
Y al final, que es antimicrobianos o también llamados quimioterápicos, ¿sí? Tengan en cuenta que cuando hablamos de parasitismo, hablamos de que de esta asociación biológica entre dos seres vivos, uno le causa problemas al otro, ¿sí? En este caso al huésped, ¿sí? Un agente, ¿sí? Un parásito que se aloja en el cuerpo y trata de cumplir su ciclo biológico y en ese transcurrir causa problemas patológicos, problemas de enfermedad en el huésped, en este caso el hombre, puede ser también el animal, desde luego, ¿sí? Algunos otros tipos de animales. Pero resulta que uno es el inquilino que causa problemas, ¿sí? Mientras que el huésped, si bien no va a perder la vida, pero le va a causar problemas de salud. Hablamos de parasitismo, de ahí viene la palabra parásito, ¿sí? Bien, si hablamos de simbiosis, hablamos de que nos referimos a que dos seres vivos dependen entre sí, ¿sí? Se necesitan, ¿ya? Es decir, si los separamos, ambos mueren. Muy distinto a lo que es el parasitismo. Si los separamos, uno sale beneficioso y el otro, bueno, pues se muere, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, si volvemos al término de parasitismo, por ejemplo, a ver el Ascaris lumbricoides, por ejemplo, es un gusano, un parásito que se aloja en el intestino, en el tracto intestinal. Si lo separamos del huésped, bueno, pues el parásito se muere, ¿sí? Necesita estar en el cuerpo humano para reproducirse, ¿sí? Y a través de las heces fecales salen, ¿no es cierto? Sus huevos empiezan a, bueno, pues esperar otro huésped, ¿sí? A eso se denomina parasitismo. En cuanto a la simbiosis, como les decía, son dos seres vivos que se dependen entre sí. Como ejemplo, podemos hablar de una bacteria, ¿sí? Un colibacilo que produce vitamina K. Miren, una bacteria que sintetiza vitamina K y es muy empleado, necesita el organismo vitamina K. Y gracias a esta bacteria tenemos vitamina K. Eso, bueno, pues de origen bacteriano. Pero tengan en cuenta que también podemos adquirir la vitamina K de ciertos alimentos, ¿no es cierto? Por ejemplo, en la yema del huevo y algunos vegetales también, ¿sí? Bueno, pues entonces, si es que separamos, la bacteria se muere, bueno, nosotros nos quedamos con deficiencia de vitamina K y de repente, ¿no es cierto?, nos produce problemas de la salud si es que no ingerimos, ¿sí? Entonces, simbiosis, el término vale, ¿no es cierto? Dos seres vivos que se necesitan. Si se los separamos, hay problemas en ambos. ¿Y qué es antibiosis? Dos seres vivos que, bien, uno de ellos le destruye a otro, ¿sí? Lo destruye, lo elimina totalmente, ¿sí? Estamos hablando de hongo, por ejemplo. En este caso, usted sabe bien que la penicilina es un antibiótico. De ahí viene antibiosis, ¿sí? Antivida. Pero oiga, tengan en cuenta que todos los fármacos que se venden en las farmacias, no todos son antibióticos, ¿sí? Es decir, miren, por ejemplo, si quiero destruir a la Escherichia coli, lo puedo destruir con cotrimoxazol, ¿ya? Pero también quizás puedo destruir con amoxicilina o de repente con penicilina, ¿sí? O también quizás con un aminoglucósido, ¿sí? Pero el que va a destruir en sí va a ser el cotrimoxazol en primera instancia, la ciprofloxacina también, porque son susceptibles a estos dos fármacos, la Escherichia coli, pero resulta que cómo se sintetiza este fármaco, estamos hablando de el cotrimoxazol, que es un combinado de trimetoprim y sulfametoxazol. Esos, esta sustancia no se obtiene a partir de hongos, o sea, de otro ser vivo, es sintetizado químicamente. Así como también la quinolona es sintetizado, ¿sí? A ver, están entrando otros estudiantes y ya está. Estamos grabando, sí, estamos grabando. Muy bien. Bien. Les decía, la penicilina y a los aminoglucósidos, los macrólidos, las cefalosporinas,
son obtenidos a partir de otro microorganismo. Estamos hablando de los hongos, ¿sí? Entonces, de un ser vivo se extrae la sustancia para destruir a otro ser vivo. A eso se llama antibiosis, de ahí viene antibiótico, ¿sí? Mucho ojo. Mientras que la quinolona, la fluoroquinolona, la nitrofurantoína, las sulfas, el sulfamethoxazol, la sulfadiazina de plata, son sintetizadas a partir de la química, no son obtenidos de otro ser vivo, ¿sí? Pero también destruyen bacterias, también destruyen hongos, también pueden destruir algunos virus, ¿sí? O sea que son antigérmenes, ¿sí? Tengan en cuenta entonces que estos términos debían manejarse de distinta forma, ¿no es cierto? Según la conceptualización. En sí, decimos antibiótico a todo medicamento o toda sustancia química extraída de la misma, de otro ser vivo, ¿no es cierto? Por ejemplo, la penicilina se extrae del Penicillium notatum, ¿sí? Y entonces es un antibiótico. Pero si es que el mismo microorganismo es destruido por otra sustancia que no se extrae de otro ser vivo, no se dice antibiótico, es un antimicrobiano, ¿ya? Entiéndase entonces en los términos. Así ha nacido la farmacología, pero en la actualidad se acepta, dice, en la actualidad se acepta, ¿sí? Para no estar entrando en confusión de cómo, de dónde se obtiene tal antimicrobiano y todo eso, si estos son antibióticos o estos son simplemente antimicrobianos y no antibióticos, sabiendo que ambas pueden destruir a otro ser vivo, ¿sí? En este caso, como ejemplo, la bacteria, ¿sí? Entonces, para no hacer tanta confusión, discusión, se queda como antibiótico nada más. Pero, ¿sí? Como estamos en una universidad, ¿sí? Estamos haciendo ciencia, tenemos que conocer eso mínimamente, ¿sí? Entonces, tengan en cuenta que los antibióticos vienen del término de antibiosis, ¿ya? Extraídos de otro ser vivo para destruir otro ser vivo. Por ejemplo, el Penicillium notatum es un hongo que destruye a varios bacterias gram positivas sobre todo, y algunas muy pocas y escasas gram negativas, ¿sí? Mientras que los preparados químicos que no se obtienen de otro ser vivo también pueden destruir bacterias, pero no son antibióticos, ¿sí? Pero destruyen microorganismos, pero no son antibióticos. Entiendan el concepto. Para no generar tanto discusión, también se les puede denominar a todos antimicrobiano. Es un término mucho mejor que antibiótico, ¿sí? Cuando decimos antimicrobiano, no interesa si su origen es de otro ser vivo, como el Penicillium notatum, por ejemplo, o es de una sulfa, o a partir de trimethoprim, ¿sí? Entiéndase eso, ¿ya? Comensalismo es cuando un ser vivo, bueno, pues dos seres vivos, uno de ellos le causa, no placer, ¿no? Le causa beneficio, ¿sí? Pero si los separamos, no pasa nada, ¿sí? Ninguno muere, ¿sí? A eso se llama comensalismo, ¿sí? Puede ser bien aprovechado, ¿no es cierto? ¿Sí? Un ser vivo, que eso más que todo, ¿no? Se puede ver en los peces, por ejemplo, ¿sí? Los antimicrobianos o quimioterápicos también se puede denominar como quimioterápicos cuando se extraen de la química pura en sí, ¿sí? Y los oportunistas, bueno, pues es otro, ¿no es cierto? Otro tipo de gérmenes que están en la piel, por ejemplo, si tienes una herida, empieza a invadir, estaban prestos, ¿no es cierto? Estaban esperando a que haya una solución de continuidad, ingresan a infectar, ingresan, ¿no es cierto? A hacer estragos en el tejido, ¿sí? Y obviamente toda la consecuencia que hay, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, miren, consideren y repasen qué es parasitismo, qué es simbiosis, qué es antibiosis, qué es comensalismo y qué son los oportunistas, ¿ya? Bueno, pues, a ver. Bien, esta imagen resume todo. Miren, parece un huevito, ¿no? Esta imagen resume las vías por donde puede ingresar un germen a causar enfermedad, ¿sí? Hablemos más que todo de los patógenos, ¿sí? No de los comensales, ¿ya? No de los comensales. Comensales ya sabemos, ¿no es cierto? El comensalismo quiere decir que más bien beneficia, ¿no? La presencia de un microorganismo, ¿sí?
Por ejemplo, el lactobacilo que hay en la vagina de las mujeres, el lactobacilo protege de otros gérmenes patógenos. Si es que erradicamos a estos lactobacilos, que son bacilos en sí, en este caso bacterias, ¿sí? Van a invadir los patógenos, ¿sí? Por eso es que hay que dejar tranquilo, hay gente que se hace a ciertos orificios, ciertos orificios naturales y todo eso, sabiendo de que hay bacterias que más bien están ahí sin causar problemas, se alimentan solamente de los desechos, ¿no? De los tejidos muertos, células muertas, solamente se alimentan de eso, ¿sí? De los metabolitos después de la apoptosis de una célula. Entonces, ese es el ejemplo de un comensal, ¿sí? Comensalismo. Bueno, pues vean esta imagen, resume por dónde puede ingresar un germen. Obviamente, miren la boca, que tiene continuidad hasta el ano, ¿no es cierto? ¿Sí? Considerando que en el intestino, en el tubo digestivo, hay muchos microorganismos, ¿sí? Muchos microorganismos, son las causantes del olor de las heces fecales, ¿sí? Y justamente esas son las que causan también los gases, ¿sí? Bueno, pues las bacterias siempre van a estar presentes en el tubo digestivo, ¿sí? Ahí es donde empiezan a desarrollarse y poblarse en millones y millones y millones, ¿sí? A la potencia. Bueno, pues sabemos que también en la boca tenemos gérmenes, ¿sí? Tengan en cuenta que después de un aseo con una pasta dental, con un dentífrico, no se dice dentrífico, se dice dentífrico, ¿sí? Eso dura pues por lo menos 5 o 8 minutos, después las bacterias empiezan otra vez a poblarse, ¿sí? Siempre van a estar presentes los gérmenes en la boca, ¿sí? Así también como en la mucosa del ojo, en la conjuntiva, en el oído, en los orificios naturales. El lugar donde hay más gérmenes es el ombligo. El ombligo es el lugar donde más gérmenes hay, ¿sí? Bueno, pues nadie toma en cuenta eso, ¿no es cierto? El ombligo, hay una serie de bacterias, ¿sí? Que puede que no haya en la boca, que puede que no haya en la conjuntiva, en el oído, ¿sí? Hay un zoológico extremo de gérmenes ahí. Bueno, pues cuando hablamos de una herida, una infección de tejido, como pueden ver en la imagen, desde luego que sí, ¿no es cierto? ¿Quién pues tiene una herida y después no hay por lo menos dolor, hay inflamación, además de infección, a veces absceso, ¿no? Si no se trata una herida, puede esto a evolucionar como absceso y quizás el absceso sea, ¿no es cierto?, muy severo y tenga que utilizarse antimicrobianos. El organismo en sí no lo es todo, ¿sí? Tengan en cuenta que no lo es todo, a veces necesita ayuda de otras sustancias para destruir gérmenes. El organismo está diseñado para defenderse, escuchen bien, el organismo está diseñado para defenderse de todo tipo de agentes patógenos. Si no fuera así, no existiríamos. ¿Acaso los antibióticos antimicrobianos había desde la prehistoria? Tengan en cuenta de que hace mucho tiempo no conocían eso. Quizás conocían algunos aceites, algunas esencias con las cuales combatían de repente ciertas infecciones. El drenar, por ejemplo, ¿no es cierto? ¿Sí? Es un, es un mecanismo por el cual podemos liberarnos de ciertas patologías infecciosas, el drenar, ¿sí? Tengan en cuenta entonces que el organismo está diseñado para defenderse, pero desgraciadamente a veces vence las bacterias, vence los otros gérmenes, los microorganismos pueden vencer, ¿sí? ¿Por qué? Porque el sujeto, el huésped, no se alimenta bien, no se hidrata bien, tiene malos hábitos de higiene y todas esas cosas, hace de que, bueno, pues los gérmenes van a ganar, ¿me entienden? ¿Sí? Bueno, por la conjuntiva, como pueden ver, puede entrar microorganismos, eso ya está de moda, ¿no es cierto? Los virus, por ejemplo, por eso es que están usando actualmente máscaras para protegerse del coronavirus, ustedes saben bien. Sí, por la conjuntiva, no solamente estamos hablando de bacterias, estamos hablando también de virus, ¿sí? Los artrópodos, es decir, los mosquitos, por inoculación también nos puede dejar, ¿sí? A través de su saliva que tienen, ¿no es cierto? Estamos hablando de estos insectos generalmente son hembras, ¿sí? Porque los machos buscan la savia de las hojitas, de los vegetales, nada más para alimentarse. Mientras que la hembra es la que va a buscar sangre, ¿sí? Y esas son las que nos molestan, las que nos pican. Todo lo que nos molesta y nos pica siempre van a ser hembras. Bien, por un lado. Y por otro lado, el tracto urogenital, ¿sí?
Estamos hablando de la uretra misma, ¿no es cierto? Por donde orinamos, tanto en la mujer, tanto en el varón. También es una vía de entrada para los gérmenes, ¿sí? Bien, pero lo que más nos interesa es la boca en este caso, ¿no es cierto? La boca, ¿sí? Ya que en la boca tenemos varios bacterias, todo tipo de bacterias, ¿no? Algunos específicos también, ¿sí? Solamente bacterias, también la cándida, por ejemplo, está presente en la boca, ¿sí? En los cadáveres, bueno, pues la cándida empieza a poblar en su demasía. En los lactantes puede haber cándida también. En los inmunodeprimidos la cándida es la que empieza a aumentar en gran cantidad, ¿sí? En patologías con inmunodepresión, ¿sí? Bien, por el aparato respiratorio, desde luego que sí, ¿no es cierto? Ingresa por las vías aéreas, ¿sí? O nariz o boca, después de la nasofaringe, orofaringe, laringofaringe, por las vías respiratorias, la tráquea, bronquios, llega al pulmón. Listo, ¿sí? Si bien puede estas bacterias quedarse en las vías respiratorias altas y causar infección, inflamación e infección a la vez, ¿sí? Hay mecanismos para que no llegue a las vías respiratorias bajas. Estamos hablando de los pulmones y los bronquiolos y los alveolos y todo eso, ¿sí? Si llega, bueno, pues estamos hablando de una neumonía, ¿no es cierto? Y hay que determinar el tipo de germen que está causando la neumonía, ¿sí? No solamente bacterias, también estamos hablando de los virus, el mismo coronavirus, por ejemplo. Usted sabe bien que no es por las vías respiratorias, puede que no sea suficiente ese mecanismo que tiene la mucosa, por ejemplo, en la tráquea, en los bronquios, en los bronquiolos, un mecanismo de barrido ascendente. ¿Qué quiere decir eso? Que las células tienen cilios por histología, a ver, recuerden, tienen unas cilios, las células pseudoestratificadas, el epitelio es pseudoestratificado y tiene como escobilla, ¿sí? Y tiene movimientos de vaivén y son de forma ascendente. Y cuando ingresa polvo o gérmenes, empieza a hacer movimientos de vaivén hacia arriba y justamente a nivel de la faringe y laringe hay un mecanismo de reflejo, de tos, ¿sí? Eso ocurre no solamente con gérmenes, sino también con pequeñas partículas como el polvo, el humo del cigarrillo, por ejemplo, ¿sí? Porque hay mucha gente que está inhalando tierra, pero no, en el momento no pasa nada, ¿no? Pero en la tarde empieza a decir, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que ese mecanismo de barrido ya ha pasado mucho tiempo como para que lleve todo esto hasta el lugar, hasta el epitelio donde hay reflejo de la tos. Empiezas a decir entonces a toser y escupir de repente el mismo color si se trata de humo, si se trata de humo de fuego, de llanta, por ejemplo, negruzco, ¿sí? Flema negruzca, ¿no es cierto? Si se trata de tierra, ¿no es cierto? De color ocre, de tierra, beige, etcétera, ¿sí? Ok. Vean entonces la importancia, ¿no es cierto?, de estas vías por donde puede ingresar. La boca, bueno, pues ya les he dicho, peor si hay una patología, ¿no es cierto?, destructiva. Estamos hablando de caries, por ejemplo, ¿no es cierto? ¿Sí? Que donde bueno, pues sabemos que hay tantos gérmenes que van a empezar a causar la misma caries y dentro de este tejido óseo, ¿sí? Duro, ¿no es cierto? Va a haber una actividad de destrucción, ¿no es cierto? De estos, bueno, pues, que ustedes ya lo conocen muy bien. Bien, este, este triángulo, ¿sí? Resume mucho de lo que podríamos hablar en extenso, ¿sí? Es el triángulo de Davis, se denomina, ¿sí? Como ustedes pueden ver, este triángulo en cada arista que ven está participando lo que es el antibiótico, el huésped y el microbio, ¿sí? Los tres participantes, los tres entes, ¿ya? Bien, si hablamos de antimicrobiano o antibiótico, el fármaco en sí, ¿sí? Con relación al microorganismo, en este caso al microbio, cuando hablamos de microbio, es un pequeño, ¿no es cierto?, que tiene vida. Hablamos de virus, bacterias, parásitos, hongos, cualquiera de estos microorganismos que solamente se puede ver por microscopio y tiene vida. A eso nos referimos. Vean su relación que tiene. Para destruir un microbio, el microbio tiene que ser sensible a cierta sustancia medicamentosa. Estamos hablando de la sensibilidad. Es tan sensible que, bueno, pues todos van a destruirse y van a morir. Y vamos a solucionar la enfermedad infecciosa, ¿no es cierto? Pero por otro lado,
el microorganismo puede adquirir resistencia, es decir, puede mutar y ser resistente a ciertos antibióticos, ¿sí? Es lo que ha pasado, ¿no es cierto? Después del descubrimiento de los primeros antimicrobianos, se ha visto de que un microorganismo empieza a mutar y defenderse, ¿sí? Y bueno, pues gracias a Dios tenemos, ¿no es cierto?, un arsenal de medicamentos que podemos evitar, ¿no es cierto? Podemos no evitar la resistencia, sino de todos modos destruir al microorganismo, ¿sí? Bien, tenemos 10 minutos. Ahora bien, ¿cuál es la relación que tiene, perdón, cuál es la relación que tiene el antimicrobiano con el huésped? Usted sabe bien por generalidades que bien, un antimicrobiano puede causar toxicidad al huésped, ¿sí? ¿No es cierto? Todo agente extraño que entra al organismo siempre causa algún problema, ¿sí? Algunos muy leves, algunos muy drásticos y graves, ¿no es cierto?, que pueden causar enfermedad misma. Estamos hablando de la toxicidad, en este caso de los fármacos, ¿sí? Pero sabemos de que el antibiótico, una vez que ingresa al organismo, también puede ser procesado, ¿no es cierto? Puede ser, puede hacer de que el fármaco, ¿no es cierto?, vaya por ciertos procesos metabólicos mismos en el cuerpo humano hasta su excreción, hasta que lo desechamos, ¿no? Estamos hablando de la farmacocinética, ¿sí? Desde el momento en que se administra el fármaco, se distribuye, se metaboliza o biotransforma y se excreta, ¿sí? Y sabemos que hay varios lugares por donde se va el fármaco. Puede ser retirado el fármaco o la sustancia química del organismo. ¿Cuál es la relación entre el microbio y el huésped? Bueno, pues el microbio depende, ¿no es cierto?, de la cantidad, de la carga. Si hablamos del virus, por ejemplo, depende de la carga viral, si va a causar problemas, ¿sí? Así como también la cantidad de microorganismos, microbios que pueden ingresar. Si entra poco, obviamente el organismo lo va a destruir, ¿no es cierto? Pero si entran muchos, es decir, al organismo, si vamos a ser invadidos por demasiados gérmenes, bueno, pues nos va a causar problemas en la salud, ¿sí? Esa es la relación que tiene el microorganismo con el huésped. Ah, pero por otro lado tenemos, ¿no es cierto?, una defensa interesante. Si este sujeto no se alimenta, no hace ejercicio, no tiene hábitos saludables, etcétera, su inmunidad va a estar un tanto disminuida y por muy poco que entre como microorganismos, va a causar enfermedad. ¿Y qué tal si la exposición a microorganismos va a ser mucho más con una inmunidad deficiente en el huésped? La infección va a ser, ¿no es cierto?, más severa y más drástica, ¿sí? Entonces la inmunidad tiene que ver mucho, ¿no es cierto?, para salir de una enfermedad infecciosa, ¿sí? Tenemos que tomar en cuenta esto, es muy importante, ¿ya? Sí, porque no todo es, mucho ojo, no todo es el antimicrobiano. Necesita la participación de nuestras defensas para destruir los gérmenes. Si hacemos un experimento y le quitamos al huésped todas sus defensas y le infectamos, le vamos a inocular bacterias o virus, ¿qué es lo que va a pasar? Apenas entre 2 o 3 microbios lo va a destruir inmediatamente, ¿cierto? Bueno, pues es importante de que haya inmunidad, ¿sí? No va a ser mucho los antibióticos o los antimicrobianos. Necesita sí o sí de que también se defienda el organismo, el cuerpo humano. Y eso lo hacemos gracias a ciertas células, ¿no es cierto? Sí, tengan en cuenta eso, ¿no es cierto? Bien. Antes de entrar a lo que es la terminología antimicrobiana, bueno, pues hay signos y síntomas cuando un sujeto está con infección, ¿sí? Por ejemplo, una de ellas es el malestar general, la fiebre y el dolor, ¿no es cierto? ¿Sí? Más que todo, si hablamos de la fiebre generalizada, es decir, la fiebre en sí, por un proceso infeccioso, bueno, pues hay mecanismos moleculares que originan el alza de la temperatura, ¿sí? Estamos hablando de algunas bacterias que producen algunas sustancias que hacen de que sustancias pirógenas, piro quiere decir calor, fuego, ¿sí? Y genes, generar calor, ¿no es cierto? Pirógenos, ¿sí? Bueno, pues, y el cuerpo humano también tiene otras sustancias pirógenas también, las interleuquinas, por ejemplo, ¿ya?
que es generado por el mismo organismo. Pero las bacterias también tienen ciertas moléculas que generan también calor. Pero interesante, ¿no? La fiebre, ¿para qué sirve? ¿Por qué habrá fiebre? Si preguntamos a Dios, Dios, ¿por qué cuando tenemos una infección hay fiebre y la fiebre a los niños les hace convulsionar? La fiebre te causa en malestar general, te causa sed, te causa escalofríos y todo eso. La respuesta que Dios nos daría, ¿qué creen que sería? Es que, ¿saben? Cuando el cuerpo humano empieza a aumentar su temperatura, la quimiotaxis se mejora. ¿Qué quiere decir quimiotaxis? Movimientos de ciertas moléculas del cuerpo humano al lugar crítico o al foco de infección. ¿Qué quiere decir esto? Si hay una infección, es decir, absceso, hay una invasión de gérmenes en cierto tejido localizado, ¿sí? La fiebre hace de que los glóbulos blancos viajen de más rápido por los tejidos, más veloz, ¿ya? Le facilita el calor, o sea, es la temperatura alta de los tejidos, ¿sí? Entonces, había sido interesante esto de la fiebre, ¿no? Pero tengan en cuenta que si bien la producción de fiebre tiene un objetivo en sí, acelerar la quimiotaxis para la defensa en sí, tiene doble filo. Es que la fiebre te deshidratas y por eso es que cuando uno tiene fiebre tiene que tomar harto líquido, ¿sí? Sobre todo en los niños. Entonces, hay que tomar bastante líquido, bueno, pues ya pues, no vas a tener, ¿no es cierto?, mucho problema con respecto a la deshidratación, que es la parte fatal, sobre todo en los niños, ¿sí? Ok. Bien, si hablamos de resistencia bacteriana, bueno, pues hay mecanismos por el cual una cepa o un grupo de microbiano pierde la sensibilidad a un determinado antibiótico o antimicrobiano que antes era eficaz contra ella, ¿no es cierto? Y hablamos de resistencia bacteriana cruzada. La resistencia es cruzada cuando aparece resistencia simultánea a varios antibióticos de un mismo grupo que posee estructura similar. Por ejemplo, hablamos de grupos. En farmacología se habla de grupos, ¿ya? Más que todo, antes de hablar directamente. ¿Qué, qué macrólidos le doy, por ejemplo? ¿Sí? ¿Qué tipo de penicilina le doy, por ejemplo? ¿No es cierto? O qué tipo de cefalosporinas, cuál cefalosporinas, cuál. Si hablamos de macrólidos, por ejemplo, ¿cuál macrólido? ¿Qué tal si le doy eritromicina o acitromicina o claritromicina o roxitromicina? Entonces, miren, estoy hablando por grupo, ¿no? ¿Qué penicilina le doy? Le daremos, a ver, un aminopenicilina. ¿Cuál? Le daremos amoxicilina, ¿sí? Bueno, pues entonces eso es, ¿no es cierto?, lo que es mejor, más prudente, ¿no es cierto?, y hablar es con respecto a los grupos antes de que directamente. Le daré directamente eritromicina. ¿Y por qué no acitromicina? Bueno, pues, ¿no? ¿Qué macrólido entonces le doy? Le daremos un macrólido, por ejemplo, a ver cuál es conveniente según el tiempo de acción. Macrólido, la eritromicina hay que dar cada 6 horas. Ups, de repente el paciente se olvide. ¿Qué tal si le damos acitromicina que va a tomar solamente una vez al día? O roxitromicina una vez, ¿sí? Entonces, miren, hay que facilitar, ¿no es cierto?, la terapéutica en este caso. Bueno, ustedes ya saben, este cuadrito resume todos los gérmenes que hay, ¿no es cierto? Los gran positivos, gran negativos, los cocos, ¿no? Los bacilos, ¿sí? Y ustedes saben bien cuáles están más que todo, ¿no es cierto?, poblando la cavidad oral, ¿sí? En la piel, por ejemplo, ¿no? Más que todo están los estáfilos y los estreptos, por ejemplo, ¿sí? En el tubo digestivo, ¿no es cierto?, las enterobacterias, ¿no es cierto?, los colibacilos, por ejemplo, ¿sí? Algunos clostridium también, ¿no es cierto? En los genitales, por ejemplo, están las neiserias, ¿no es cierto? Sí, la Escherichia coli, en las vías urinarias, en el intestino delgado, en el grueso también, ¿sí? Entiendan que, a ver, si bien el organismo es muy complejo, ¿sí? Muy complejo, y es tan complejo en el cual las bacterias pueden acomodarse en algún sitio del cuerpo humano específicamente, ¿sí? Por esa misma razón es que a veces es necesario conocer incluso la topografía misma. Es decir, si se termina, jóvenes, ya estamos menos de un minuto, vamos a entrar otra vez. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? ¿Están ahí? ¿Están, Sí, doctor. jóvenes? Ya.
Bueno, si es así, entonces si es que se apaga, bueno, pues van a estar atentos, les voy a otra vez a invitar para el Zoom. Bueno, pues miren, ustedes conocen el epigastrio, ¿no es cierto? La boca del estómago. Y a ese nivel está el diafragma, un poco arriba el diafragma. El diafragma divide, ¿no es cierto?, el tórax y el abdomen. Todo lo que está hacia arriba, incluyendo la cabeza misma, los orificios naturales, el ojo, oído, nariz, boca, generalmente están los gram positivos. Y de ahí para abajo estamos hablando de las vísceras, ¿no es cierto?, huecas, ¿no es cierto?, están generalmente los gérmenes